Estas son las noticias de Cuba y el mundo, aquí en Cuba en mis venas. Según la plataforma digital Cibercuba, el dólar en Cuba hoy está a 170 pesos en el mercado informal y 123.60 en el mercado oficial. El dólar, el euro y la moneda libremente convertible, conocida por MLC, subieron su precio con respecto a la jornada anterior. Las tres monedas se equiparan a un valor de cambio de 1 por 170 CUP en el mercado informal. El valor de un dólar estadounidense en Cuba llegó a los 170 pesos cubanos. Y, por supuesto, esto rompe un récord. Las tasas cambiarias de estas tres divisas están aumentando en promedio 2 unidades de CUP por día, en lo que desde ya se menciona como la mayor devaluación del peso cubano en los últimos 63 años del régimen comunista. Ni en el llamado periodo especial de la década de 1990 se había visto una situación similar, ya que el tope de cotización entre el dólar y el peso cubano fue en aquella época de los años 90 de 150 a 1. La administración de Joe Biden marcó este miércoles una clara diferencia en su política hacia Cuba con relación al deshielo impulsado por Barack Obama y aseguró que la escalada de represión del régimen cubano impide un cambio en la estrategia actual de Estados Unidos. Es cierto que la política de esta administración no es idéntica a la política de la administración Obama-Biden, pero también es cierto que desde 2017 han pasado ya varios años donde el régimen cubano, en cierto modo, se ha vuelto aún más represivo, dijo Ned Price, portavoz del Departamento de Estado, en el habitual encuentro con la prensa. El funcionario recordó que la escalada represiva en Cuba se evidenció durante las protestas masivas del 11 de julio. Vimos un duro recordatorio de ello hace más de un año, en julio del 2021, cuando las protestas pacíficas que expresaban las aspiraciones de un futuro mejor fueron respondidas con arrestos y encarcelamientos en toda la isla. Este es un solo ejemplo de la represión que hemos seguido viendo por parte del régimen cubano, enfatizó Price. Añadió que en lo que respecta a Cuba, la política de Washington se ha basado en los intereses del pueblo cubano, en las aspiraciones de mayor libertad, mayor democracia para el pueblo de Cuba. En otras noticias, la Guardia Costera de Estados Unidos recordó que se acaba de formar en el Mar Caribe Oriental la tormenta tropical Fiona, la cual tendrá impacto en todo el Caribe. La tripulación del guardacosta Paul Clark de Estados Unidos repatrió este jueves a 99 cubanos luego de varias operaciones de rescate cerca de las costas de Florida, indicó la Guardia Costera en un comunicado. A raíz de la repatriación de casi un centenar de cubanos, el capitán de corbeta Mark Cobb del Distrito 7 de la Guardia Costera recordó que se había acabado de formar en el Mar Caribe Oriental la tormenta tropical Fiona, la cual tendrá impacto en todo el Caribe, y esto fue lo que dijo. Si las personas deciden intentar migrar ilegalmente a Estados Unidos, esta vez no se tratará de si pierden vidas, sino de cuándo, señaló. Otra noticia importante es que, y así se titula, carne fresca, embutidos, los viajeros cubanos podrán importar más alimentos. El Ministerio de la Agricultura, MINAC de Cuba, actualizó su política de autorización de entrada a la isla de alimentos como carne fresca, envasada al vacío, quesos maduros, pasteurizados, embutidos, conservas de productos del mar, leche fluida,
evaporada y condensada, entre otros, como parte de las importaciones que realizan los viajeros que llegan al país, de acuerdo con una resolución del 5 de septiembre del organismo estatal y el Centro Nacional de Sanidad Animal. La nueva disposición flexibiliza la importación de alimentos de consumo humano que hasta ahora estaban prohibidos para los viajeros, además de incluir en la lista de alimentos autorizados las carnes frescas de ovinos, bovinos, porcinos y caprinos, selladas al vacío y congeladas, deshidratadas o saladas de países elegibles, aparte de las conservas cárnicas enlatadas. Se suman bajo las mismas condiciones los productos cárnicos semi-elaborados y semi-cocidos. Esos productos deben ser de marcas comerciales reconocidas y deben estar en envases debidamente identificados. Deben haber sido elaborados en los países a los que Cuba considera elegibles por sus condiciones sanitarias y por la existencia de acuerdos con sus servicios veterinarios oficiales. Esos países son Estados Unidos, España, Portugal, Canadá, México, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Brasil, Argentina, Chile y Uruguay. Y es interesante que esta noticia pues es una oportunidad, por supuesto, para que los cubanos que vivimos en los Estados Unidos podamos llevar comida, alimento, debido a la gran escasez que hay en la nación de Cuba y que el gobierno pues no tiene suficiente, no tiene cómo poder ayudar al pueblo. Así que entonces para el gobierno es mejor que los que trabajamos aquí podamos enviar alimentos a nuestros familiares. En otra noticia importante, Díaz-Canel dice que votar a favor del Código de las Familias de Cuba es votar a favor de la democracia. Con un solo partido no puede haber democracia. Con presos políticos no puede haber democracia, responde un cubano a Díaz-Canel en Twitter. El voto por el sí en el referendo lo es también por la democracia, por la felicidad de cada niña, niño o adolescente, por el poder de decisión de cada adulto mayor, por la inclusión de cada persona con discapacidad, por la condena al maltrato familiar, por el respeto, dice la publicación del gobernante. Y él dice, si en otros países se presenta el referendo como un ejercicio democrático, en Cuba la democracia consiste en votar a favor de lo que le interesa al gobierno. Y es algo bien triste que el propio gobierno está impulsando todo este nuevo código de la familia, que no es como dice el presidente Díaz-Canel, que él habla acerca de que el nuevo código de la familia está pensando en la felicidad de cada niño o adolescente. Sabemos que esto para nada es real, porque quiere desvirtuar la identidad del sexo de cada niño, y por esta razón nosotros los cristianos estamos apostando por el no. Y en la televisión cubana constantemente el gobierno está incitando a la población a votar por el sí. Una noticia que me llama la atención es que presa política fue cambiada de destacamento por orar. La presa política María Cristina Garrido Rodríguez fue cambiada de destacamento en la prisión del Guatao, donde cumple una sentencia de 7 años de privación de la libertad por participar en las protestas masivas del 11 de julio del año pasado. El activista Luis Rodríguez denunció vía Facebook que el cambio se debió a que se reunió con al menos 2 presas para orar. Y él cita, creo que es la 6ª ocasión en que cambian a María Cristina de destacamento, del 1 al 5, del 5 al 3, del 3 al 1. Motivos: reunirse con 2 o 3 presas para orar, manifestó el opositor y cuñada de la detenida.
Otra noticia que llama poderosamente la atención es que Marco Rubio denuncia el trato inhumano contra el preso político cubano Andy García Lorenzo. El senador cubano-americano denunció a la dictadura castrista por el trato inhumano contra el joven preso político Andy García Lorenzo. El senador cubano-americano Marco Rubio se pronunció este martes 13 de septiembre para denunciar el trato inhumano al que es sometido el preso político Andy García Lorenzo en Cuba. Andy García Lorenzo sigue siendo víctima del trato inhumano de la dictadura criminal de Castro y Díaz-Canel mientras permanece arbitrariamente detenido en la isla. El único crimen de García Lorenzo fue tener la valentía de protestar en contra de un sistema fallido el 11 de julio, declaró el senador a través de la red social Twitter. El pronunciamiento de Marco Rubio se da un día después de que la hermana del antillano, Roxana García Lorenzo, que conocemos en persona, tanto a ella como a Andy, como a toda su familia, denunciara que su familia desconoce la situación actual del preso político. La joven cubana recalcó no tener información de la víctima desde hace algunas semanas, momento en el que fue trasladado nuevamente hasta una prisión y luego de presentar serias afectaciones en su salud. Muchas personas me han estado preguntando por mi hermano Andy. Realmente no sabemos nada de él desde la última visita hace varias semanas. Ahora mismo se encuentra incomunicado. Tratan de eliminar toda comunicación con él para evitar que denunciemos y expongamos las violaciones de derechos humanos cometidas con él, escribió la hermana de Andy García Lorenzo. La razón de todas estas noticias que estamos dando en este momento es que como cristianos debemos dolernos con aquel que está dolido. Todo lo que está sucediendo en la sociedad cubana nos debe importar, porque ya ustedes ven que aún nosotros estando en los Estados Unidos, pues tenemos de alguna manera seguimos conectados con toda la realidad cubana, debido a que usted está trabajando en este país, pero está pensando en cómo usted puede ayudar a su familia, en cómo usted puede enviarle algún tipo de remesa, ahora en cómo usted y yo podemos enviarle algún tipo de cárnico para que se pueda alimentar. Así que usted y yo que vivimos en Miami, en Hialeah, donde quiera que estemos en los Estados Unidos, estamos aquí, pero siempre pensando en nuestra tierra, en nuestra familia, en aquellos que ahora mismo están buscando una salida de libertad, una salida a toda la crisis que hay en Cuba debido a la crisis política, económica, social, donde constantemente todo se está deteriorando, y sobre todas las cosas tenemos que entender de que estamos en medio de una guerra espiritual, donde aún el gobierno está queriendo imponer un nuevo código de familia que está apuntando a destruir a la propia familia. Y usted y yo sabemos que la familia es el núcleo principal de una sociedad. Así que si la familia se destruye por estar enseñándose en una escuela a niños sobre ideología de género, sobre inclusive se habla de que, y no traigo esta noticia, pero el viernes que viene la voy a traer bien detallada, cómo los padres van a perder esa patria potestad, donde los padres no van a tener derechos sobre sus hijos. Esto es algo increíble que está sucediendo en Cuba, aparte de todo, el oscurantismo, aparte de todo el miedo, el temor, la intimidación que siente el pueblo cubano todos los días, pensando
cada mañana en qué va a comer. Y todo esto nos debe interesar porque somos cristianos, y todo esto nos debe interesar porque necesitamos entender como cubanos que la única solución la podemos encontrar en Cristo, la podemos encontrar en la palabra, la única libertad verdadera la podemos encontrar en nuestro Señor. Cuando Cristo llega a nuestra vida, no solamente nos salva, sino que también transforma nuestras ideas, nuestros pensamientos, y cuando nosotros somos cambiados por el Señor, en nuestros pensamientos son cambiados, son transformados, pues todo esto, estos pensamientos deben ser llevados a la práctica en el trabajo, en la escuela, y de esta manera el cambio y la transformación se deben ver reflejados también en la sociedad. Por esta razón, el cristiano también tiene que estar pendiente de todo lo que está ocurriendo a nivel de política. Última información y última noticia muy importante. Nos unimos a nuestros hermanos de las iglesias bautistas de Cuba Occidental en este tiempo especial de ayuno y oración. La hermana Loida Estensa Reguera, promotora de oración de la Convención de Iglesias Bautistas de Cuba Occidental, nos invita a orar por estas peticiones. Primero, hoy vamos a orar por la nación de Cuba para que el Señor abra puertas al Evangelio y reprenda todo vestigio de idolatría y oscurantismo. Roguemos al Señor que proteja a las familias cristianas de la avalancha de corrupción e inmoralidad que las amenazan. Supliquemos al Todopoderoso que llene de su espíritu a los jóvenes cristianos y los haga doctos en las Sagradas Escrituras. Pidamos a Dios que derrame sobre su iglesia espíritu de gracia y de oración, y que levante un ejército grande de intercesores alrededor del mundo. Intercedamos para que este fin de semana el Señor liberte a muchos que están cautivos de diversas ataduras espirituales. Y ella menciona un salmo, que es el Salmo 65, versículo 5. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Nos vemos el próximo viernes en un nuevo programa de Cuba en mis venas. Les recordamos que estamos en Oasis Radio 1210 desde West Palm Beach hasta la mismísima isla de Cuba. Soy el pastor Genoy López y tenemos hoy en los controles a Joshi, nuestro amigo dominicano. Llegamos a ustedes gracias a nuestros patrocinadores y Dios mediante nos vemos el próximo viernes en este horario. Bendiciones de lo alto.